En el capítulo 29 de Guardián de mi vida, la mañana comenzó con una sensación de inquietud que parecía extenderse sobre cada rincón de la ciudad. Sofía despertó después de haber dormido apenas unas horas. Las amenazas, los rumores y el temor constante de que los videos terminaran filtrándose habían convertido sus noches en una sucesión interminable de pensamientos. Permaneció varios minutos sentada al borde de la cama observando el amanecer a través de la ventana. Durante años había enfrentado crisis empresariales, traiciones familiares y problemas que parecían imposibles de resolver. Pero nunca había sentido una vulnerabilidad tan profunda como la que experimentaba ahora, porque por primera vez no estaba luchando únicamente por ella, también estaba luchando por Franco, por Bárbara y por una felicidad que apenas comenzaba a construirse. Al llegar a la empresa, descubrió que las cosas avanzaban más rápido de lo que esperaba. Varias publicaciones digitales comenzaban a insinuar la existencia de una relación sentimental entre ella y su jefe de seguridad. Ninguna mencionaba nombres directamente, pero las referencias eran tan evidentes que cualquiera relacionado con la compañía podía entender de quién hablaban. Aquello provocó una tensión inmediata dentro de las oficinas. Los empleados intentaban fingir normalidad, pero las miradas curiosas y los murmullos se multiplicaban en los pasillos. Sofía comprendió que la campaña para desacreditarla ya había comenzado. Franco llegó poco después y encontró a Sofía revisando documentos sin realmente leerlos. Bastó una mirada para darse cuenta de que estaba agotada. Intentó convencerla de tomar distancia por unas horas, pero ella se negó. Sentía que si se detenía, aunque fuera un momento, todo se derrumbaría. Sin embargo, Franco también comenzaba a comprender algo importante. No podían seguir reaccionando a cada ataque. Necesitaban descubrir quién estaba detrás de todo aquello. Solo entonces podrían detener la tormenta. Mientras tanto, Salvador enfrentaba la conversación más difícil de su vida. Había citado a Carlos en un lugar discreto, lejos de la empresa, y lejos de cualquier persona que pudiera interrumpirlos. Durante varios minutos ninguno supo cómo comenzar. Finalmente, Salvador reunió valor suficiente para hablar con honestidad. Le confesó que Bárbara ya no estaba segura de su compromiso. Le explicó que existían sentimientos que ninguno de los dos había querido reconocer durante mucho tiempo. Las palabras cayeron como piedras. Carlos permaneció inmóvil escuchándolo todo sin interrumpir. Cuanto más avanzaba la conversación, más evidente resultaba el dolor que intentaba ocultar. Cuando Salvador terminó, Carlos soltó una risa amarga. No porque encontrara algo gracioso, sino porque de pronto, muchas cosas comenzaron a tener sentido. Las miradas, los silencios, las reacciones de Bárbara. Cada vez que Salvador aparecía, durante meses había ignorado las señales porque confiaba plenamente en ella. Ahora comprendía que aquella confianza había sido utilizada para mantener una mentira que crecía lentamente frente a sus ojos. Le preguntó si la amaba. Salvador no respondió inmediatamente, y ese silencio fue suficiente. Carlos se puso de pie y abandonó el lugar, sin mirar atrás. Por primera vez desde que todo comenzó, Salvador sintió el peso real de las consecuencias. Muy lejos de allí, Remedios seguía luchando contra una verdad que se negaba a aceptar. Había intentado continuar con su rutina normal, asistir a clases y mantener la mente ocupada. Pero era imposible. Cada vez que alguien mencionaba a los Peralta Vitia, sentía un nudo en el estómago. La revelación de Eramis había destruido la imagen que tenía de sí misma. Ya no sabía exactamente quién era ni dónde pertenecía. Lo peor era que tampoco podía compartir aquella carga con demasiadas personas. El secreto se había convertido en una prisión. Georgina observaba a su hija con preocupación creciente. Sabía que Remedios estaba intentando aparentar fortaleza, pero también sabía que aquella situación podía quebrarla emocionalmente. Ella misma comenzaba a sentirse atrapada. Las amenazas de Eramis seguían resonando en su mente. Cada decisión parecía conducir a un callejón sin salida. Si hablaba, arriesgaba la vida de Franco. Si guardaba silencio, permitía que aquel hombre continuara controlando sus vidas. Por otro lado, Eramis comenzaba a perder la paciencia. Había esperado que Remedios reaccionara con curiosidad o, incluso con entusiasmo, al descubrir la verdad. En cambio, se encontró con rechazo. Aquello lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante años había construido un imperio basado en la obediencia y el control. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara sus decisiones. Mucho menos una muchacha
que acababa de descubrir quién era realmente. Esa misma tarde ordenó una investigación completa sobre todos los movimientos de Remedios. Quería saber con quién hablaba, a dónde iba y qué planes tenía. No porque desconfiara de ella. Al menos eso era lo que se repetía a sí mismo. La realidad era que comenzaba a temer que su nueva nieta se convirtiera en una amenaza para secretos que llevaba demasiado tiempo ocultando. Mientras tanto, una figura observaba desde las sombras los movimientos de todos ellos. Andrómeda había regresado y dedicaba cada hora del día a estudiar cuidadosamente a quienes formaban parte de la familia Peralta. Vitia no tenía prisa. Después de tantos años esperando, unos días más no significaban nada. Lo importante era que las grietas comenzaban a aparecer. Sofía estaba siendo atacada públicamente. Gonzalo avanzaba impulsado por su resentimiento. Remedios acababa de descubrir una verdad devastadora, y Eramis comenzaba a perder el control de situaciones que antes dominaba con facilidad. Todo avanzaba exactamente como ella había imaginado. Esa noche, mientras revisaba varios documentos antiguos, encontró algo que provocó una sonrisa en su rostro. Era una prueba, una evidencia capaz de destruir a más de una persona si llegaba a hacerse pública. Durante años había permanecido oculta, pero ahora podía convertirse en el golpe definitivo. Guardó cuidadosamente el documento y observó una fotografía antigua. Ya casi es hora, susurró. Mientras tanto, Sofía recibió una llamada inesperada. Era Bárbara. Su voz sonaba extraña, temblorosa, confundida. Después de varios segundos de silencio, finalmente habló. Le dijo que necesitaba verla, que acababa de descubrir algo relacionado con Salvador, algo que podía cambiarlo todo, y por primera vez en mucho tiempo. Sofía sintió que una nueva tormenta estaba a punto de comenzar. Sofía no tardó en salir de la empresa después de la llamada de Bárbara. Había algo en la voz de su hija que la inquietó profundamente. No era únicamente tristeza ni enojo, era una mezcla peligrosa de decepción, confusión y miedo. Durante el trayecto, intentó imaginar qué podía haber ocurrido, pero ninguna posibilidad la preparó para lo que encontró al llegar. Bárbara estaba sentada sola en una cafetería casi vacía, observando por la ventana, sin realmente ver nada. Frente a ella descansaba una taza de café completamente fría. Llevaba tanto tiempo allí que ni siquiera recordaba cuando había dejado de beberla. Cuando Sofía se acercó, Bárbara levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Durante unos segundos, pareció debatirse entre hablar o guardar silencio. Finalmente tomó aire y le confesó que Carlos ya sabía todo, o al menos sabía lo suficiente. Salvador había hablado con él. Había sido honesto, había reconocido que existían sentimientos entre ellos, y aunque una parte de Bárbara comprendía que aquella sinceridad era necesaria, otra parte no podía evitar sentirse culpable. Carlos no merecía enterarse de esa manera. No merecía convertirse en la víctima de una historia que llevaba años gestándose, sin que nadie tuviera el valor de enfrentarla. Sofía escuchó atentamente sin interrumpir. Sabía que aquel momento no requería consejos rápidos ni soluciones sencillas. Lo único que podía hacer era acompañar a su hija mientras atravesaba una situación dolorosa. Bárbara le confesó que por primera vez entendía muchas de las decisiones que su madre había tomado en el pasado. Durante años la había juzgado, sin comprender la complejidad de los sentimientos humanos. Ahora estaba descubriendo que el amor no siempre aparecía cuando era conveniente. A veces llegaba tarde, a veces complicaba todo, a veces obligaba a elegir entre la felicidad propia y el bienestar de otras personas. Mientras madre e hija conversaban, Carlos caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. La conversación con Salvador seguía repitiéndose en su cabeza como una película interminable. Nunca imaginó que el hombre al que consideraba casi un hermano terminaría confesándole algo así. Lo que más le dolía no era la existencia de aquellos sentimientos. Lo que realmente lo destruía era comprender que quizás había estado viviendo una ilusión. Durante meses había construido planes, imaginado un futuro y alimentado sueños que ahora comenzaban a derrumbarse frente a sus ojos. Sin embargo, el dolor pronto comenzó a transformarse en algo diferente, algo más oscuro, porque cuanto más pensaba en todo lo ocurrido, más crecía una sensación de traición difícil de controlar. Y aunque todavía amaba profundamente a Bárbara, también comenzaba a preguntarse cuánto tiempo llevaba ella ocultándole la verdad. Al mismo tiempo, en otro extremo de la ciudad,
Eramis recibía un informe que lo dejó pensativo. Los hombres encargados de seguir discretamente a Remedios le informaron que la joven no había compartido el secreto con nadie fuera de su círculo más cercano. Aquello debería haberlo tranquilizado, pero ocurrió exactamente lo contrario, porque cuanto más analizaba la situación, más evidente resultaba que Remedios no estaba actuando como esperaba. No se mostraba impresionada por la riqueza, no parecía interesada en los privilegios que podía ofrecerle, y sobre todo, no estaba dispuesta a obedecer. Por primera vez en mucho tiempo, Eramis se encontró frente a alguien que todo podía controlar mediante dinero, poder o amenazas. Y eso comenzaba a resultarle peligroso. Esa misma noche decidió visitar personalmente a Inés. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender hasta qué punto los secretos del pasado seguían amenazando su presente. La encontró más nerviosa de lo habitual, desde que Gonzalo había aparecido exigiendo información. La mujer vivía con el temor constante de que todo saliera a la luz. Eramis no tardó en darse cuenta de ello. La presionó. Le preguntó directamente si había hablado con alguien más.